Bueno, buenos días. Estamos ya caminando por porción 138 y vamos a estar tocando el tema de la persona malvada, ¿no? Y esta es una porción que va a hablar de ese tema en específico. Vamos a ver también por allá por Deuteronomio, como Dios también va a estar aconsejando qué va a pasar cuando escucha su palabra, cuando escucha su consejo y cuando no. Y va a estar dando ahí también ciertos estatutos específicos. Pero cuando vamos al Salmo 10, vamos a ver esa situación un poquito más profunda, quizás ya en un aspecto práctico. Y es muy interesante porque acá se encierra, ¿no?, lo que pudiéramos ver el fenómeno del ser humano en su batalla interna, pero también la situación de la creación en sí respecto a la soberanía de Dios, respecto a Dios como rey, como soberano de todo. Por supuesto que tenemos que partir de, por ejemplo, cómo analizamos nosotros la palabra soberano. Es una palabra que cuando tú analizas es compleja, ¿no? Realmente muchas veces no sabemos lo que significa soberano. Es una palabra que se usa mucho, pero no sabemos de dónde surge, dónde sale, qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, en los países, las naciones modernas, se oye mucho, es donde más se oye esa palabra. Una nación es soberana. Yo quiero la soberanía de mi país, de mi nación. Si es soberana, se supone que no tiene como un régimen externo que la controle, ¿no? Si es una colonia, por ejemplo, no es soberana, según el hombre, ¿no? Si otra, por ejemplo, Cuba, cuando tenía el Imperio Español, según ellos no era soberana. Pero ¿cuándo no era soberana? Cuando ellos decidieron independizarse. Antes de decidir independizarse, nadie decía que no era soberana, porque ellos eran parte de España, del Imperio Español, y eran un español más. ¿Cuándo empieza entonces el rum rum de la soberanía? Cuando luego de la Revolución Francesa y todos los movimientos revolucionarios se expanden por Latinoamérica, todo el mundo siguiendo la moda y siguiendo tú sabes, la ola, en un momento determinado se ponen de acuerdo, no, tenemos que salir de España, como hicieron todos los países hispanos y también otros países de Europa. Es un fenómeno que se dio principalmente en Occidente. Entonces ahí empieza el rum rum de la soberanía. Entonces ahí ves cómo un mismo territorio en un momento determinado no hablaba de soberanía o se sentía que estaba dentro de una soberanía y de momento es así y dice, no, no somos soberanos. Hay que lograr nuestra soberanía. Entonces ahí vemos una dicotomía que es cuándo tú eres soberano y cuándo no. ¿Cuándo empieza la soberanía y termina? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es la soberanía un tema solamente de países o tiene también que ver con nosotros como seres humanos? Y aparte, ¿cuáles son las cuestiones que rodean el tema? Al final lo que te están diciendo cuando te tocan el tema de la soberanía es esa independencia de que yo voy a decidir, esa independencia de que nosotros queremos hacerlo ahora nosotros solos. En el caso de que vengo tocando de Cuba sin el Imperio Español. Ahora nosotros, los que vivimos aquí, vamos a hacerlo nosotros a nuestra manera, sin contar ya con el poder que viene de España o de Nueva España, que sería la región que hoy es México, que también era un área que controlaba toda la zona de América, pero que defendía los intereses al final del rey de España, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que dicen estos nuevos independentistas? Vamos a crear un sistema en donde nosotros vamos a poner las leyes y vamos a crear un sistema nuevo. Ahora, entonces tenemos la cuestión de que el hombre tiene la posibilidad de organizarse
y crear un sistema de leyes o un sistema social en donde ellos le van a llamar a eso soberanía. Por lo tanto, ellos entienden y ellos se dan cuenta que ellos como individuos pueden ponerse de acuerdo y llegar a ese nivel de soberanía, de independencia. Ellos pueden decidir lo que van a hacer y ahora no van a depender de ese poder externo o superior. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros analizamos el tema de Dios en la Biblia, vamos a darnos cuenta que hay algo similar. Pero ¿qué pasa? Que ya esta similitud va a ser un poco más de la parte interna del hombre. ¿Qué sucede? Que cuando tú analizas la palabra soberanía o lo que es la soberanía en el mundo moderno, como venimos hablando, es específicamente más en, la pregunta sería, ¿quién es el que va a gobernar? ¿Quién es el que tiene el derecho de gobernar? ¿Quién es el que tiene el poder para eso? Entonces, ya vimos que el hombre se puede poner de acuerdo para ponerle ese derecho a alguien o a un grupo o a un sistema, ¿verdad? Y respecto a eso es que ellos van a sentirse soberanos o no, o que va a haber soberanía respecto a la definición del contexto que ellos están creando. Cuando venimos a la Biblia, ese no es el tema. El tema de la soberanía en la Biblia no es a quién el hombre le va a dar el derecho sobre él. Porque entonces en el mundo moderno es a quién tú le vas a dar el derecho de que tenga un poder sobre ti. Porque tú no tienes otra opción. ¿Quién es el que me va a controlar? ¿Quién es el que me va a poner las leyes? ¿Quién es el que va a decidir cómo yo voy a vivir? ¿Cuáles son las leyes que yo voy a seguir? Por ejemplo, ahora mismo tienes diferencia entre México y Estados Unidos. El cubano que quiere salir de Cuba, tú miras y dices, ¿cuál es el mejor sistema según mi entendimiento y según lo que yo veo que es mejor para mi futuro? Entonces voy a decidir si irme para México o para cualquier otro país o para Estados Unidos. ¿Dónde voy a vivir mejor? Hay veces que no tienes opción de entrar a Estados Unidos y te quedas en México, como está pasando ahora. Pero todos sabemos que el cubano que sale de Cuba, e inclusive el mexicano, muchos mexicanos prefieren venir para Estados Unidos. Porque ellos encuentran en el sistema americano un poquito más de libertades, un poquito más de posibilidades para triunfar. Entonces tú te estás sometiendo a la ley de ese sistema y de ese país. Estás sometiendo tu vida ahí. Te estás metiendo ahí para prosperar o para lograr tus objetivos. ¿No? Y así es como se piensa en la modernidad, el hombre. Entonces, si te pones a analizar, es como que tú eres el que decides quién es el que va a ser soberano sobre ti. En el caso de Cuba ahora mismo, que hay una dictadura y una tiranía, no tienes a veces opciones de escoger porque no puedes salir, es más complicado, ¿no? Y al final estás metido allí y al final ellos son los que te gobiernan. Inclusive ellos, fíjate si el tema de la soberanía es complejo, que ellos definen si tú eres parte de su patria, como le dicen ellos, o se le dice, o no. Y esa patria está definida por la soberanía que ellos definen. Hay muchos cubanos ahora mismo que quieren anexión a Estados Unidos y ellos le dicen que eso no es soberanía, que eso es rendir la soberanía tuya o del país. Fíjate tú cómo ellos te van usando todas estas definiciones muy ambiguas para manipular. Porque al final el objetivo del ser humano debería ser cómo yo vivo mejor y cómo yo creo un sistema para que todos podamos vivir en sociedad lo mejor posible. No es si yo pertenezco a este sistema de leyes o a este otro. Que al final el sistema de leyes americano se llama Estados Unidos, el de México se llama México y el de Cuba se llama Cuba. Pero son sistemas creados por el hombre bajo una soberanía que ellos han impuesto según un grupo determinado de personas. No sé si me van siguiendo ahí. O sea, cuando tú dices yo quiero vivir en Estados Unidos, tú lo que estás diciendo es yo me someto a la soberanía americana porque esa soberanía yo veo que tiene más posibilidades que la mía. Pero vienen entonces los chauvinistas o los manipuladores políticos de hace varios siglos atrás y te siembran de que tú estás obligado
a ser cubano porque tú naciste allí, por lo tanto te tienes que comer el cable, como decimos los cubanos. Te tienes que comer la mala porque ahí es donde tú vives. Y entonces, aun cuando venimos a Estados Unidos, queremos seguir hablando de patria y de soberanía y de que los cubanos somos los mejores, pero es que el sistema que tú creaste o que crearon los antiguos tuyos, los antepasados tuyos, destruyeron tu país. Y tú ahora viniste para Estados Unidos y como estamos viendo ahora mismo, muchos que vienen a Estados Unidos lo que quieren es cambiar el sistema americano, irle en contra, no lo respetan, no quieren obedecer las leyes. Entonces te das cuenta cómo es tan complejo ese tema, porque el hombre cree que la soberanía depende de a quién él le pone la soberanía, de a quién él se rinde para eso. ¿Quién es el que él considera que hay que darle la soberanía? Como si la soberanía dependiera de él. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el hombre lo que dura son 70 años. Cuando más 80 y algunos llegan a 100. Hasta ahí las clases. El hombre no sabe ni cuándo se va a morir, ni cuándo va a nacer, ni qué es lo que le va a pasar en su vida. Entonces, ¿cómo tú crees que los sistemas van a depender de una persona o de la persona, como si la soberanía y el poder emanara de uno mismo? Si tú eres una persona limitada, tú no tienes la posibilidad de hacer nada. Tú puedes crear un sistema, un problema o un beneficio para los demás temporalmente y tratar de que los que vienen después sigan tu plan. Y si es bueno, pues beneficiarás a muchos. Si es malo, desgraciarás la vida a muchos. Como mismo está pasando en Cuba, que Fidel Castro le ha desgraciado la vida a muchos cubanos desde el 60. Aunque todo ese tema viene mucho más atrás, pero para ser un poco más, resumido. Cuando venimos a la Biblia entonces, ahora fíjate, cuando el ser humano vive en este tipo de análisis y viene a la Biblia, no creas tú que cuando tú estás leyendo la Biblia no tienes un análisis muy parecido y no estás interpretando a la luz de tu realidad moderna. Y entonces, por eso es que vemos que muchos cristianos, cuando vienen a Dios, ellos quieren escoger cuál es la parte de Dios que le cuadra y cuál no. Cuál es la que le gusta, cuál es la que voy a asumir de Dios. Esta sí, esta no, porque esta yo como que yo veo que no me convence o que no me gusta mucho. Cuando tú dices eso, automáticamente, ¿qué es lo que tú estás diciendo? El soberano soy yo. El que tiene el poder de decidir quién me va a gobernar soy yo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a suponer que tú tengas el poder de eso. En ese aspecto. ¿Qué posibilidades tú tienes? Tú creaste las cosas, tú hiciste al hombre, tú sabes tus cosas, tú escogiste tu color de piel, dónde tú ibas a nacer. Tú escogiste tu tamaño. Tú escogiste tu salud, cómo va a ser genéticamente tu salud, si va a ser buena, mala, si te va a dar... O sea, cuando tú vienes a ver, tú no tienes ningún tipo de poder. ¿Cómo tú vas a creer entonces que tú vas a poder ser el individuo, la persona que va a decidir a quién le voy a dar el derecho de gobernarme o no? Si al final ni siquiera en el país tú lo puedes hacer, porque ya eso son cosas que vienen organizándose de años. Y cuando se deciden es a través de un grupo. Entonces, bueno, para no hacerlo tan denso, el tema es que cuando tú vienes a la Biblia, tú no puedes venir con esa mentalidad de que yo voy a escoger qué cosas de Dios me gustan y qué no. Porque cuando tú haces eso, tú le estás diciendo a Dios, espérate un momentico, que el que está sentado en el trono de la soberanía, o sea, de mi vida, soy yo. Y yo te voy a analizar a ti, págata. Y cuando te analice, yo voy a decir, ok, Dios, mira, esta parte tuya me gusta y esta otra no. Por lo tanto, la que no me gusta no la voy a asumir. Pero yo pienso que como voy a asumir algunas partes, tú vas a estar contento con eso. O sea, que vamos a estar todo bien. Como dicen los americanos, un win-win. Todo el mundo gana, ¿ves? Tú me tienes un pedacito de mí y yo te tengo un pedacito de ti. Tácata. Y todo el mundo queda bien. Si al final no pasa nada. Pero así no es como funciona la Biblia. O sea, así no es como funciona Dios, mejor dicho.
Y entonces, cuando estamos viendo el tema de la maldad en este salmo, vamos a ver un reflejo de esto que estamos hablando, de cómo la soberanía de Dios simplemente es porque Dios es el creador. O sea, a Dios nadie le tiene que dar la soberanía. Dios la tiene. Le des tú la soberanía o no, Dios te va a juzgar. Dios te va a controlarte cuando Él necesite controlarte. Y Dios te va a dejar cuando necesite dejarte. Pero al final, esa decisión es de Él, no es tuya. Y aun cuando tú te alejes de Él, cuando tú no quieras saber de Él, Él está en control. Y ahí entonces donde viene, ¿voy a sentar a Dios en mi trono o me voy a seguir yo sentando? ¿Me voy a bajar de mi trono y lo voy a sentar a Él? ¿O voy a seguir yo en el trono decidiendo qué cosas es de Dios y como poniendo a Dios ahí en una esquina como si yo pudiera manipular a Dios, ¿no? Y este salmo es lo que va a estar hablando. Ahora, cuando hablamos de esta soberanía y de que quién se sienta en el trono de tu vida, que cuando hablamos de trono es eso, tu vida, eres tú. ¿Quién es el que va a definir en mí, ya en la parte práctica, qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer? Porque al final, cuando tú creas un sistema de leyes y social, o tú como persona vas a vivir, se basa en reglas. Tu moral se basa en reglas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo voy a hacer mi futuro? ¿Cuáles son mis propósitos? Al final todo se centra en eso. Entonces, cuando yo me relaciono con Dios, me voy a relacionar desde lo que yo quiera, desde lo que yo considere, o me voy a relacionar según lo que dice Dios, entendiendo que la razón principal por la que yo debo sentar a Dios en mi trono es porque Él es el creador, Él es mi creador y Él es el creador de todo. Y todas las leyes, ya sean físicas o ya sean morales, de lo bueno y de lo malo, fueron puestas por Dios. No fueron puestas por cualquiera. Y esas leyes funcionan, lo aceptes tú o no lo aceptes. Cuando venimos entonces al tema de la maldad, es sencillo. ¿Qué es lo que es la maldad? Es esa parte que tú no sometes a Dios. Tú eres malvado cuando tú no tienes a Dios en el trono. Cuando tú crees que tú puedes decidir por Dios, que tú puedes escoger lo que tú quieras, que la soberanía parte de tu individualismo, cuando sabemos que no lo es así. La soberanía parte de Dios y Dios entonces le da a la creación, le da un rol a cada cosa. E inclusive nos da un rol a nosotros, nos da cierto poder a nosotros como seres humanos. Señorear sobre la tierra, por ejemplo, te está dando un poder. Pero eso no quiere decir que tú tienes todo el poder, ni que ahora tú eres el que escoges quién es el soberano. No, el soberano es Dios, porque a Él pertenece la soberanía, porque Él es el rey, Él es el creador. Entonces, cuando tú contradices a Dios, simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú estás contradiciendo no tan solo a Dios como creador, sino que hay cosas que cuando tú las contradices, porque tú vas a estar evaluando a Dios como si tú tuvieras el poder o la capacidad de evaluar a Dios, entonces hay cosas en la creación misma que como tú no vas a estar de acuerdo, tú estás en contradicción con Dios, tú la vas a hacer distinta para lo cual fue creado. Y eso te va a traer problemas, porque tú fuiste creado para la soberanía de Dios. Tú fuiste creado para entender a Dios, para entender la creación, para entenderte a ti mismo, porque el ser humano se pasa la vida, llega viejo y todavía no se entiende, todavía no comprende su interior, cómo funcionan las cosas. Que por eso es que muchos terminan con su vida, muchos terminan sin propósito, se vuelven locos porque pasan los años y tú crees que vas a salir de los problemas y de los estrés y de la presión de la sociedad y eso no termina. Y siempre estás inconforme con este punto o en el otro, porque estás en contradicción. Cuando tú vienes a Dios y empiezas a profundizar, aquellos que lo hemos hecho en alguna medida, nos damos cuenta del conformismo que tú ganas,
No conformismo de que ya yo estoy cómodo y ya no voy a hacer nada, sino que tú vas ganando en ese propósito, vas entendiendo mejor la vida. Ya no vas a ir a andar atrás de cualquier cosa que el mundo o que las personas que no conocen de Dios viven, que es lo primero que los saca de su balance, ¿no? Y ahora tú ves la perspectiva diferente, porque ahora el soberano es Dios. Mientras más yo me acerque a Dios, más yo voy a comprender, más voy a lograr mi propósito en esta vida, en esta dimensión. Mientras más me aleje, entonces voy a andar simplemente inventando todo el tiempo. Y eso te va a sacar de tu equilibrio, de tu esencia, respecto a esa creación. Entonces vamos a leer ese salmo rapidito. Y vamos a ver todo lo que va hablado, vamos a verlo reflejado acá. El Salmo 10 dice: ¿por qué estás lejos, oh Señor? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que hay de agua. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca al Señor. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ves? Entonces, el malo, aunque aquí lo llevan más al extremo, él no analiza a Dios. A él no le interesa a Dios. Para él Dios no existe o simplemente no le interesa. Porque él todo el tiempo está analizando y está haciendo su vida y sus cosas respecto a lo que él decide. ¿Qué es lo que es eso? Su soberanía individual. Él es el que decide. Hay una situación específica con una persona, un problema. Esa persona no va a estar, analizando qué piensa Dios de ese problema. O sea, no va a haber un análisis de cómo enfrentar ese problema. ¿Cómo es que Dios manda o cómo es que Dios aconseja que yo debo resolver esta situación? ¿O cómo yo debo vivir? No, yo tengo mis planes y como yo soy el soberano, yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer. O sea, no hay análisis en ningún momento de qué es lo que Dios quisiera en este caso que yo hiciera. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que yo tome? Entonces, cuando tú estás tomando decisiones y tú nunca piensas en Dios, tú nunca te recuerdas de Él, tú nunca buscas la opinión de Dios en este caso, ¿cuál sería? Tú estás sentado en el trono, tú. A ti no te importa Dios. Tú eres el soberano. Cuando tú tienes una relación con Dios correcta, entonces tú vas a buscar de ese consejo. Tú vas a indagar, tú vas a investigar, tú vas a buscar consejos de otros. ¿Cuál sería la solución aquí? ¿Por qué? Porque ahora el soberano es Dios y yo no quiero ir en contra de su soberanía. En contra de lo que Él quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque el balance de yo hacer lo que dice Dios que yo debo hacer es lo que me va a traer bien, porque fuimos creados para eso. En contraposición, si no lo haces, no te va a ir bien, porque es que la creación está diseñada así. No es que nos guste o no nos guste, es que la creación fue hecha así. Y eso lo podemos ver nosotros en la práctica. Cuando a ti no te interesa a Dios, cuando no lo tienes en cuenta, las cosas no salen igual. Cuando empiezas a caminar con Dios, todo se te va acomodando. Sigues teniendo problemas. ¿Por qué? Porque tú todavía estás en ese cambio de adaptación, de llevar toda tu dimensión humana a rendirse ante la soberanía de Dios. ¿Entiendes? Y eso es un proceso, porque eso no es una cosa que tú logras de un día para otro. Pero ya el simple hecho de tener la intención de someterte en todas las áreas y de tener eso presente, ya automáticamente tú estás viviendo con un poder por encima de ti, asumido ya, asimilado. O sea, yo me someto a Dios. Dios es mi rey, mi amo, mi dueño, como tú le quieras poner. Como hay veces que yo he oído, no, pero eso es de esclavo, a mí no me gusta eso, que esclavo de Dios, ¿qué es eso? Oye, esclavo de Dios, sí, esclavo de Dios. ¿Cuál es el complejo? Es esclavo de Dios porque Dios es tu jefe. Que tú creas que por ser esclavo a ti eso te denigra, ya eso es otra historia. No sé qué es lo que tú tienes en tu mente de lo que es un esclavo.
A lo mejor tú lo que tienes en tu mente de los esclavos es lo que te muestran en las películas, de que los esclavos los matan o les caen a latigazos, pero no necesariamente. No estamos hablando de eso porque Dios es un Dios justo. Entonces, cuando tú eres esclavo de Dios, lo único que tú estás diciendo es, tú eres mi jefe. Yo me someto a ti voluntariamente. Porque entiendo que todo lo que tú me vas a enseñar o me vas a hacer o me vas a dar es por mi bien. Dice el 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios lo tienen muy lejos de su vista. ¿Ves? No le interesa. A todos sus adversarios desprecia. O sea, no hay misericordia, no hay amor en esa persona. ¿Por qué? Porque ese malvado solamente está pensando en su victoria, en cómo ganar, en cómo lograr sus objetivos según su propósito. Cuando entonces tú tienes adversarios, que hemos hablado mucho de eso aquí en otras predicaciones, cuando tú tienes un adversario y tú eres un hijo de Dios, tú estás tratando de hacerlo bien, tú no le quieres comer la cabeza a ese adversario. Tú puedes ser adversario, pero tú acuérdate de lo que hemos hablado de lo que es el amor. El amor es cómo yo hago que esa persona sea mejor. Según el amor de Dios. Cómo yo llevo a esa persona, cómo yo la ayudo a que llegue al nivel de su creación, de la creación del objetivo de Dios para esa persona. Ese es el amor. Respecto al amor bíblico, el ágape de Dios. Y aunque seas mi adversario, y aunque yo a veces te tenga que decir algo que no te guste, no te lo digo para humillarte ni para yo ganar la pelea. Te lo digo porque veo que hay algo incorrecto y voy a tratar de que tú lo arregles. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que tú seas mejor. Entonces, viste, ahí, el malvado, cuando ve a su adversario, es lo que quiere es cortarle la cabeza. Es lo que quiere es humillarlo, demostrar que él tiene más poder, porque él es el soberano. Ahora, imagínate tú en una sociedad llena de soberanos. Por eso es que vemos todas las revoluciones y todas las locuras esas. Porque nadie entiende que tú, si todos los individuos son soberanos y la soberanía parte de ti y el poder parte de ti, el otro también va a pensar igual. Entonces, no puede ser así. O sea, lógicamente, la creación no es así, porque eso lo que trae es caos. Si la soberanía no está en algo específico, que es la que va a regir a todos, lo que hay es caos. Si tú no te sometes a un sistema de poder, es caos. Ahora, si tú te sometes al sistema de poder, supongamos a Estados Unidos, que es lo que legalmente hablando pareciera que es la cúspide moderna en cuanto a leyes, siguen siendo leyes que creó el hombre. Y cuando tú analizas, todavía no hay cosas que están correctas ahí, hay cosas que pudiéramos estar en desacuerdo. ¿Entiendes? No podemos depender de eso. Como sistema de países es lo mejorcito que hay. Pero ¿crees que el sistema americano es mejor que Dios? ¿Es más justo que Dios? No lo es. Porque al final fue hecho por hombres. Dice el 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Todavía es arrogante, ¿ves? El malvado es arrogante, a mí nunca me va a pasar eso. ¿Cuántas veces nosotros no oímos? No, fulano, mira, fulano, no hagas eso, que te va a pasar esto. No, y la persona a veces se lo cree. No, a mí no me va a pasar eso. ¿Entiendes? A mí eso no me va a llegar. Como mismo, a veces uno cree que la muerte no te va a pasar. ¿No? A ti no te va a llegar la muerte. Y no te preparas ni siquiera, ni eres consciente de que eso es una posibilidad y de que todos vamos a pasar por ahí. Entonces, vive la vida razonablemente, o sea, sé inteligente, porque eso va a llegar. Porque tú no lo creas no quiere decir que no va a llegar, va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Dice el 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechados al desvalido. Acecha a un oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo
a su red. O sea, este personaje, él lo único que está buscando es sus beneficios, su cómo lograr su objetivo, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta que hay un soberano por encima, que el objetivo es la restauración de todos. Dice el 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. ¿Por qué caen ahí? Porque tampoco tienen el consejo de Dios. Desdichados, también están desamparados. ¿Ves? Como mismo en Cuba. ¿Cuántas personas tú no ves que el régimen les ha acabado con la vida? Y ellos siguen defendiendo la revolución. Y siguen defendiendo el comunismo. Son desdichados, no tienen rumbo. Ellos no saben ni siquiera qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto. A veces tú te pones a pensar y a analizar a gente que tú ves ahí en la social media de Cuba cuando hablan. Y tú te das cuenta, tú dices, wow, pero para yo explicarle a esa persona que están mal. Tú te imaginas la ignorancia tan grande que tienen, que hay tantas cosas que explicarle. Ahora, el problema no es que tú se las expliques, el problema es que la acepten. ¿Ves? Entonces, así mismo pasa con Dios. Desgraciadamente, hay cosas que tú tratas de enseñar, de explicar, y que hay personas que están cerradas totalmente. No les interesa porque ellos lo que quieren es hacer lo que les da la gana a ellos. Ese es el malvado. Y muchas veces son malvados que según ellos creen en Dios. ¿Entiendes? Según ellos tienen a Dios en su corazón, pero hacen lo que les da la gana y le pasan por arriba como un camión a los demás cuando tienen un problema. Eres malvado, así no se hacen las cosas. ¿Entiendes? Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, Dios ha desaparecido, entonces yo tengo que resolver el problema a mi manera porque ya Dios ni me ayuda. Yo le pido a Dios, pero Dios no me escucha. Entonces tengo que hacerlo a mi forma. Y Dios lo que te está calculando, a ver cómo es que tú vas a resolver. Si vas a contar con Él o no. Y en dependencia, si tú escuchas su voz, como decía Deuteronomio por allá, te va a ir bien. Si no escuchas su voz y haces lo que tú quieras, no te va a ir bien. Entonces la arrogancia del ser humano de pensar que porque Dios en un momento determinado no funciona como tú quieras, es que Dios no existe, ¿ves? Dios no está. Dice el 12, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecias el malo? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Dice el 14 ahora, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti te escoge, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo. Y aquí entonces te está hablando del que sí atiende a Dios. Y persigue la maldad del malo hasta que no hayes ninguna. El Señor es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Y entonces acá, para concluir, lo que volvemos a ver es cómo el hombre necesita de que nos sometamos voluntariamente, que vengamos a él no nada más, vamos a decir, porque estoy yendo a una congregación, porque creo que amo a Dios, porque creo que eso es bueno, que es bonito, los hermanos. No, es que el ser humano tiene un problema. Y ese problema es el pecado, es la lejanía de Dios. Está alejado, apartado de Dios. Y eso dentro de nosotros nos daña y nos trae problemas. Si encima de eso el ser humano se organiza en sociedades
Y eso crea también sistemas que muchas veces toman el lugar de Dios, porque son los que van a controlarte, son los que van a decidir cómo es que tú vives, cuáles son las reglas que tú vas a seguir. Muchas veces entonces tú sientas en tu trono, tú te imaginas a esa persona que te dice a ti, Fidel es mi Dios. ¿Me entiendes? Es complicado. O la patria, morir por la patria es vivir. Oye esto, morir por la patria es vivir. ¿Quién es? O sea, imagínate, morir por la patria es vivir. ¿Entiendes? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que eso es eso es una enfermedad mental? Morir por la patria es vivir. Y hay personas que mueren por la patria. No mueren porque hay un enemigo que quiere destruir a mis hermanos y y hay que defenderla. No voy a permitir que eso pase. No, yo voy a morir por un ideal. ¿Me entiendes? Por un ideal que me dice que la patria, que yo no sé ni qué cosa es la patria, porque muchas de esas personas eran lo que eran españoles. Ahora entonces la patria es un pedazo de tierra, lo que sea que el ser humano inventa para ponerlo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que esa persona puso el soberano en la patria. Es lo más importante que hay en la vida, inclusive dar mi vida por eso. Entonces, tenemos que aprender a analizar, no dejarnos llevar por todas estas retóricas sociales que sin darnos cuenta a veces la hemos asumido y nos dejamos arrastrar por ellas, que al final son inventos del ser humano. Tenemos que aprender a poner a Dios en nuestro trono, bajarnos nosotros y decir, Señor, siéntate en mi trono, que es el tema al final de Apocalipsis, de Revelaciones, el libro de Revelaciones. ¿Quién está sentado en tu trono? ¿Quién es el soberano de tu vida? Si eres tú, déjame decirte que estás dentro del paquetico de los malvados y estás en contradicción con Dios. Mientras más rápido nos quitamos del trono y sentamos al Señor, pues más rápido es ese proceso de acercamiento. Es ese proceso de venir al Señor y de arreglar nuestras vidas respecto a su imagen, que es Cristo. Entonces, bueno, espero que sea de bendición y que podamos reflexionar en ese mensaje. Bendiciones.